Pero ya entrando en el tema que es de relevancia para su clase específicamente, pues es el tema de derechos. ¿Me pueden decir cómo les ha ido con la tarea que les asigné? Hay algunos que ya tienen incluso evaluación, otros que todavía no han presentado, que en términos como generales pueden decirme, pues, qué es lo que han investigado respecto de qué son los derechos humanos y por qué son relevantes. ¿Alguien quiere participar? Yo, licenciada. ¿Yo puedo participar? Sí, claro. A ver, comenzamos con, no sé quién es, ¿puedes decirme tu nombre? No sé quién dijo que quería participar. ¿La chica primero? Sí, adelante. Jiménez Pérez. Uh-huh. Juana Natalia Jiménez Pérez. Ok. Yo investigué que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua u otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados. Bueno, hasta ahí. Natalia, ¿qué significa que sean inherentes? La palabra inherencia. A mi punto de vista, inherente es como decir, iguales. Más o menos. ¿Alguien quiere ayudarle para comprender ese término? Profesora. Inherentes, yo digo que son como que naturales, ¿no? Derechos naturales que se nos dan a nosotros también podrían ser como artificiales. ¿Alguien más? Son derechos que forman A ver, Litzia, primero Litzia. No se amontonen. Litzia, ¿qué es inherencia? Es que yo leí que son derechos que ya forman parte de nosotros, de nuestra naturaleza. Pero la palabra inherencia, en términos de la comprensión de la norma, porque para mí algo muy significativo es que no nos memoricemos las cosas, sobre todo en esta vía que están entre primer y tercer semestre, sino que reflexionemos sobre qué significan, ¿no? Porque la palabra inherencia es un término que viene de la filosofía humanística. Y si viene de la filosofía humanística, representa una adecuación específica de un modelo. Entonces, ¿alguien más quiere decirme qué entiende por inherencia? Rápidamente, buscadores de Google, por favor. Buenos días, Lick. Buenos días, te escucho. Pues yo entiendo que es con lo que uno nace. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver que es algo con lo que uno nace. ¿Alguien más? Licenciada, apenas busqué que inherente. Nacemos con esos derechos A ver. Espera. ¿Quién ya buscó en internet? Yo. La definición de inherencia en internet. A ver, ¿eras Jaciel quien quería participar? ¿No? Sí. Bueno, yo entendía por inherente algo que está pegado a nosotros, algo que forma parte de nosotros y que no se puede desprender de ahí. Ándele, por ahí va un poquito la idea de inherencia entre lo que está pegado a nosotros, ¿no? Cuando tú piensas que pues tu cabello es inherente a tu cabeza porque no tienes cáncer, por ejemplo, pues es algo que está... Pero el hecho de que pensemos en la primera definición, que es solo una línea, ¿qué es la inherencia? La inherencia es algo que es lo humano. Por eso les decía que está muy vinculado con la filosofía humanista. La filosofía humanista es una conceptualización que nace en torno a, y que tiene un antecedente en la filosofía clásica grecolatina, pero que nace sobre todo en las escuelas medievales, para definir qué es lo humano y lo propio de lo humano. Por lo tanto, la inherencia es lo que da el sentido de dignidad, que si todos hicieron su investigación por ahí, resaltan mucho la palabra de dignidad. Entonces, ¿cómo es que te puedes considerar digno o digna? Quisiera escuchar a alguien qué es lo que está entendiendo por dignidad después de que nos vayamos a explicar un poquito más de adherencia. ¿Qué entienden por dignidad? ¿Qué investigaron de qué es la dignidad? Yo, licenciada Juana Natalia Jiménez Pérez.
Explícame, ¿qué es dignidad? Dice que, bueno, dignidad, perdón, yo investigué que indica el respeto a la estima que todos los seres humanos merecemos y afirma de que quienes poseen el nivel de la calidad humana irreprochable. La dignidad es la cualidad del digno que significa valioso, el honor merecedor y el término de dignidad. Hasta ahí. Nati, ¿qué entiendes por eso que investigaste? Si es lo que requiera lo digno. ¿Qué entiendes tú por la palabra dignidad? Yo entiendo por la palabra dignidad es como tener, como ser una persona valiosa, tener un honor. Pues si pensáramos que la dignidad solo es a las personas que son valiosas, los derechos humanos no tendrían sentido, porque entonces no serían para todo lo humano, para todo el espectro de lo humano, serían nada más para algunas personas que tienen más dignidad que otra. ¿Tú crees que es adecuado considerar que soy más digna yo de lo que puede ser una persona que está en África, por ejemplo, y que no tiene acceso a la alimentación, agua potable, a la educación? Y ni siquiera tenemos que ir tan lejos como a África, ¿no? Basta que vayamos por ahí de, pues, no sé, de la capital. Ni siquiera tenemos que ir a un pueblito, tenemos que ir a la capital y ver que hay un niño que está en un estado de desnutrición, que está pidiendo dinero, que no tiene acceso a la educación. Entonces, él tiene menos derechos de los que tengo yo. ¿Yo soy más digna para que él tenga menos derechos? Por supuesto que no. Entonces, si bien la dignidad en términos generales también se entiende como este fenómeno de que existen personas que son más dignas y menos dignas. Dime, ¿quién está hablando? ¿Alguien dijo algo? Perdón. Profa, yo quiero hablar. Sandra, platícanos. Bueno, yo entiendo que dignidad es el respeto que se merece uno mismo y también el respeto hacia los demás, que es algo que pues debemos de tenernos nosotros como personas, pero también hacia los demás, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Tendríamos que entrar un poco incluso en la dinámica de qué es el respeto. Porque muchas personas, y creo que ese es un gran peligro dentro de todos los que no se reflexionan cuando nos aprendemos cosas de memoria, pues creen que cuando yo te digo respeto, tú estás entendiendo lo mismo que estoy entendiendo yo. Entonces es como si te dijera, bueno, yo no creo en esto del aborto, pero te respeto. Bueno, esa es la mejor de las posiciones, pero también existen otras posiciones que están creyendo que lo que entendemos por respeto es una cosa que en realidad no se está efectuando. Pero solo vamos a enfocarnos en estos dos conceptos que son los que dan principio, fundamento y metodología a lo que vienen a ser los derechos humanos. Ya hicieron todos una investigación de dónde sale, que si Sirio el Grande, que si el sufragismo de otros países, que es esta capacidad de ser elegidos. Entonces, sí tenemos unos antecedentes históricos que desde Sirio el Grande, que es un personajazo, que dijo, bueno, pues ustedes que son esclavos tienen la libertad de irse. Entonces, dentro del espectro de lo humano implica la autodeterminación. Pero como les decía, su fundamento filosófico tiene que ver con algo que es mucho más profundo, que proviene de las escuelas humanistas. Entonces, quizás dentro de las siguientes reflexiones tendríamos que mirar un poco a la historia. ¿Qué era el humanismo? ¿Alguien sabe, así como en términos generales, han investigado en alguna de sus otras materias, de dónde nace esta postura del humanismo? Abiertos micrófonos. Humanismo, ¿a alguien le suena? ¿Lo han visto por ahí en alguna de sus clases de la prepa, de otras materias? ¿Nadie? Bueno, que recuerde en literatura, me habían dicho que tiene su surgimiento en Italia, me parece, no sé si en el siglo XV o XVI, no recuerdo muy bien el año, y que era un movimiento, ¿cómo se dice? Intelectual, algo así, filosófico, algo así, no recuerdo muy bien.
¿Se acuerdan de este señor que pintó la Mona Lisa? ¿Alguien sabe quién pintó la Mona Lisa? No sé. Leonardo da Vinci, ¿no? Es la Leonardo da pintura Vinci. más. ¿Saben quién pintó la Capilla Sixtina? No. Michelangelo. Miguel Ángelo, perfecto. Pues en esa época donde había un montón de gente así haciendo arte y que no solo se dedicaban a hacer arte como pintar, bueno, yo soy historiadora del arte y eso me fascina, que no solo se dedicaban a pintar cosas bonitas, sino Da Vinci tiene un montón de compendios donde además hizo máquinas de guerra, diseñó prototipos, de hecho tenía un mecenas significa que le pagaban por ser un artista, que es una época que es muy significativa dentro de la entrada de los Médicis al poder, porque surge la burguesía por el comercio y entonces tienen un acceso, y en esa época todos los ricos le pagaban a los artistas, a los intelectuales, a los pensadores, y es una cosa que se da también paralelamente al siglo de oro español, que es cuando nos conquistan a nosotros, ¿no? Aquí en México. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con el humanismo? Que es un poco contrario a lo que vinieron a hacer los sacerdotes aquí a México. Porque aquí a México vinieron pues a decir, no, pues es que hay muchas controversias que no se saben dentro de la literatura oficial, pero los sacerdotes que llegaron a México, algunos si bien tenían ideas que estaban dentro del espectro de lo humanístico, tenían ideas medievalistas, donde no respetaban lo humano. Aunque el libro constitucional que da origen a las constituciones de México sí estaba, la primera constitución de México estaba regulada por una filosofía que era la de Erasmo de Róterdam. Pero en términos muy generales, el humanismo, que es esto, lo que surge, así como nos comentaba nuestro compañero Raúl, que surge en una etapa donde comienzan a reivindicar lo humano, también hay como un regreso a la antigüedad en el sentido clásico griego, donde importan mucho pues la libertad, la autodeterminación, y es donde comienza esta formulación que va a tener una consecuencia directa en los derechos humanos. Porque si bien en el mundo clásico griego había pues pensadores libres que eran ciudadanos, también existían esclavos. Entonces sí había privilegios para los filósofos, pero había esclavitud. Y cuando Ciro el Grande da ese paso para decir, ustedes son libres, pueden irse si quieren, ¿no? Que eso no es lo que había perseguido ni siquiera el pueblo de Israel, en ese momento donde se detiene la esclavitud, se inicia un principio para decir que nadie merece ser esclavo, que están entendiendo el principio del humano como algo más general. Entonces, importa para la visión del humanismo que da origen a los derechos humanos, pues toda esta visión, claro, de conocimiento, de construcción de conocimiento, pero el primer punto que requiere, que significa, que trasciende el espectro de lo humano, es el punto que dice que por el hecho de haber nacido humanos, esa es la inherencia, por el hecho de haber nacido humanos, somos capaces de definir el principio que nos fundamenta, que es un principio que tiene un origen teológico, porque de hecho el humanismo también surgió de muchos sacerdotes. Si se acuerdan, yo sé que aquí ha de haber muchos anarquistas, muchos librepensadores, no religiosos, agnósticos, a lo mejor en la mayoría de los casos, pero el principio de nuestra cultura es judeocristiana. Entonces, muchas de las leyes que han sido heredadas vienen de un principio que era bíblico, es decir, de cómo se entendían las leyes incluso en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Génesis, en el Levítico, que es el 5º, ahí comienzan a decir qué es lo moral y lo inmoral, o por lo menos de eso se fundamenta gran parte de la cultura judeocristiana. Pero específicamente, como se viene a entender el principio del humano en términos del dogma teológico, es desde el fundamento primero y principal del Génesis, ¿no? El hecho de que nacimos siendo hijos de Dios. Curiosamente, pues esto es lo que se institucionaliza para darle el fundamento filosófico para decir qué es lo humano. Por el hecho de haber nacido humanos como hijos de Dios, yo no sé si ustedes estén más o menos de acuerdo, pero es el principio, ¿no? Por el hecho de haber nacido hijos de Dios, somos igualitos todos. Todos tenemos la misma capacidad, las mismas necesidades, las mismas demandas, pero es un fundamento de lo humano. Lo humano es equidistante entre el que menos tiene y el que tiene más. Bueno, y así venía la filosofía.
Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué si desde la filosofía lo humano se define como lo que es propio y esencial de nuestra Constitución por el simple hecho de haber nacido, por el hecho de tener vida, por el hecho de tener un espectro que define lo que es universal y de libre acceso? ¿Por qué existe la desigualdad? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe, pues, que tengan menos y que tengan más? Eso es otra historia, ¿no? Pero en términos de Constitución, y es una historia larguísima que me encantaría explicarlas, pero nos quedan escasos 10 minutos de tiempo. Entonces, cuando yo les propongo dentro de su reflexión que tienen que hacer de trabajo, para mí, yo conozco las teorías, no necesito que me digan qué es lo que viene citado en libros. Necesito que cuando se haga la idea de que es una reflexión, de verdad reflexionen en términos que no comprenden bien, en términos que no son tan susceptibles. Uno daría por sentado que los derechos humanos son inherentes a las personas. ¿No es así? Esa es la definición. Pero ¿sirve esa definición memorística en el nivel que están, que es el nivel universitario? Si vamos a cuestionar nuestros privilegios, porque ustedes tienen una computadora en su casa, ustedes están accediendo a la educación de manera emergente porque tienen una computadora en su casa, porque en este momento tienen Wi-Fi. Eso hace una diferencia, una distinción que los tiene ustedes en un privilegio que no tienen la mayoría de escuelas. Entonces, si vamos a reflexionar, no desde las definiciones, sino desde el supuesto histórico en que están insertos cada uno de ustedes, tenemos que comenzar a romper los mitos de lo que ha sido construido. Yo les dije, todos ustedes pueden tener alguna dificultad o lo que sea, sin embargo están en un privilegio que no tiene la mayoría de estudiantes de esta generación. Por lo tanto, partiendo de su privilegio, tienen que reflexionar en qué es lo humano. ¿Ustedes están teniendo acceso a la educación, sí o no? ¿Tienen acceso a su derecho a la educación? Sí. Terminaron su educación básica, primaria, secundaria, sea en escuela de paga, que es otro privilegio, o sea en escuela pública para llegar a la universidad. Pública. Sí, correcto. Pública. No importa si es pública o privada. El punto es que están en la universidad y ya están ejerciendo un privilegio, porque no todos los niños del mundo pueden llegar a la universidad. Están teniendo clases en línea conmigo en este momento. Están ejerciendo un privilegio porque no todos pueden acceder a ese privilegio. Entonces, para mí sí sería muy significativo que cuando estoy pidiendo reflexionen sobre tal término, se vayan más allá de lo memorístico. Se vayan más allá de, me voy a aprender esto porque esta es la definición. Claro, muchísimos estudiantes que terminan derecho, pues agarran y se aprenden de pie a pa los códigos, las reformas y las instituciones. Y cuando te quieran agarrar a un debate te dicen, miren, vamos a hablar del artículo 3º constitucional que está diciendo, pero no nos sirve de nada saber que el artículo constitucional 27 o 3º nos están hablando de la educación si no estamos reflexionando que tenemos un privilegio educativo, que estamos instaurados en un punto histórico donde, ok, todas las chicas que no se identifican con el feminismo pueden decir, no, si ellas no me representan. Pero ¿saben qué? Son mujeres y están en este punto histórico donde pueden acceder a una educación que antes no se tenía, donde pueden aspirar a un trabajo. Yo no quiero así como adoctrinarlos o convencerlos de que sean feministas, pero sí quiero decir que ya en el punto en que están todos ustedes, chicos y chicas, están en un punto donde ya se hicieron muchas luchas, donde ya se hicieron muchas demandas, donde ya estamos trabajando en pro de asumir que son derechos universales, pero están siendo muy privilegiados por poder tener esta clase en este momento, en este punto histórico, en este fenómeno tras COVID, y los requisitos mínimos que deben de tener. No solo es aprender a manejar las tecnologías, que es lo que nos pondría en competencia global, que puedan hacer un formulario en Microsoft para su tarea final, su trabajo de investigación final, sino también que puedan aprender a reflexionar y a romper con los mitos que les fomenta esta cultura. Bueno, pues como ya estamos en escaso tiempo,
Pues les comento que ya tengo varios trabajos que me han hecho llegar. Los primeros siempre serán los últimos, dicen, porque son los que fueron evaluados con un poquito de más rigor. Pero eso me sirve como para saber en qué nivel está su escritura, su reflexión. Sí me interesa que en los siguientes trabajos reflexionen un poco más, y voy a ir cerrando la idea de por qué filosóficamente, teológicamente e institucionalmente se piensa que el término de derechos humanos tiene que partir de dos principios. Y bueno, después nos meteremos a lo que es inalienable, ¿no? Pero vamos a partir del principio que es la dignidad humana, y el otro principio que se refiere a la inherencia de la dignidad humana. Cuando decimos que somos más dignos o menos dignos, como, ay, bueno, pues yo tengo mi novio, pero es indigno de mí, ojalá y nunca le suceda, querría decir que es menos por ser de alguna condición, clase social, y sabemos que en la realidad mucha gente especula a partir de esa ideología, ¿no? De que existen personas que son más y personas que son menos. Por ahí les recomiendo pues que chequen lo que dicen los llamados whitexicans, y esto es pues un racismo inverso, o también chairos, ¿no? O fifís, que son como los dos polos de decir desde los privilegios. Pero el punto de decir que alguien es más o menos en la escala social y que eso representa algo de lo humano, ¿no? Como, bueno, es que pues tú no eres de mi clase, ¿no? Y de repente ahí está hasta en todo hay niveles, ¿no? O sea, yo soy de otra clase, tú eres de otra clase, no. En la dignidad humana no hay clases. O sea, no hay distinción de jerarquías, no debería de haber distinción de jerarquías, porque todos nacimos iguales. Les digo, el principio que lo fundamenta es teológico. Y al decir que es teología, seguramente han de estar preguntándose algunos compañeritos, la teología es la filosofía que viene de la religión. Y que se instruye a partir del dogma religioso. ¿Y qué es el dogma religioso? Pues es el conocimiento de la verdad que tienen ellos. Pero el principio de dignidad se fundamentó desde lo que es la teología cristiana, lo que quiere decir que en la actualidad sí tiene el principio de universalidad de los valores humanísticos que nacieron en el Renacimiento, en la etapa donde pues todo el mundo estaba aspirando a una idea más amplia de lo humano y que piensa en el conocimiento. Y la inherencia también tiene que ver con el concepto de dignidad, porque lo que es propio de lo humano es universal a todos. Y eso es un principio filosófico. Lo más propio mío no es mi constitución biológica, mi forma de pensar, ¿no? O sea, tiene que ver con un principio que fundamenta que solo por el hecho de nacer tienes derechos, ¿no? Por el hecho de nacer ya deberías de tener acceso a una serie de derechos que sabemos que en la realidad no están teniendo. Entonces, sí, en el siguiente trabajo de investigación, yo lo que quiero ver es que haya muchísima reflexión. Y si no comprenden bien un término, por favor, investíguenlo, ¿no? Porque no podemos, ya en el nivel que están, que es el nivel de carrera, no podemos memorizar. Entonces, ya para finalizar, porque ya está saliendo esto de la conexión, pues fue el módulo de bienvenida. Yo les digo, piensen mucho en los términos filosóficos que implica todo su proceso de conocimiento. Y pues nos estaremos viendo los viernes, la primera parte por la democratización del conocimiento que les decía, es decir, que todos tienen acceso o capacidad de acceder al mismo. Pues les estaré pidiendo que ingresen por la vía de la plataforma de Facebook, que tiene el objetivo de que pueda ayudar a alumnos que no tienen capacidad de tener una computadora en casa, ¿no? Y que puedan acceder en estos en vivos. Entonces, si ya vieron la liga de descripción de los en vivos, es una fanpage que creé específicamente para esta sección de los alumnos de noveno, primero y tercero que están teniendo clases conmigo. A ustedes si no les toca con los de noveno, porque sí están pues más o menos quizá en los mismos niveles de competencias tecnológicas, pero no ya de conocimientos.